Amistad. Así Bueno, es, profesora, claro que sí, pues muchísimas gracias también, especialmente pues este espacio es para todos ustedes, muchísimas gracias, también para todos un feliz día del amor y la amistad, pues en compañía de sus familias, de sus seres queridos. Es importante evitar aglomeraciones, se sugiere esto, son jornadas muy comerciales y efectivamente pues debemos de cuidarnos, la pandemia aún sigue, este virus todavía sigue rondando por allí, con más cuidados o efectivamente hay que estar. Entonces la invitación de nuestra profe es muy cordial para todos ustedes, entonces pues sean ustedes bienvenidos a este espacio formativo, esta sesión está siendo grabada también para compartirse la próxima semana con todos ustedes. Entonces, pues le doy paso a la profesora Sandra Bonilla. En este espacio queremos indicar lo siguiente, unas normas de instrucción para que ustedes la tengan pero muy presentes. Mantener los dispositivos de audio, lo que son micrófonos totalmente apagados, por favor, y al igual que las cámaras. Se solicita la manito para una participación oportuna. En el chat yo estaré también ahorita compartiendo después de una horita la asistencia para que por favor la diligenciemos en su completitud. También pues es importante tener muy claro las normas de, digamos, de cordialidad, de respeto en este tipo de salas, ¿sí? Ustedes saben que esto es un espacio para su formación, para su beneficio y con mayor razón pues debemos de tener pues la ética adecuada para estar en este tipo de espacios para compartir. Entonces pues no siendo más profesora pues vamos a dar comienzo a este espacio. Muchísimas gracias. bueno, muchas gracias, profe. Vamos a arrancar. Voy a compartir mi pantalla y voy a apagar mi cámara para que sea más eficiente el internet. Quiero preguntarles si están viendo claramente mi pantalla. Perfectamente, profe, perfectamente. Claro que sí, se te escucha muy bien también. Muchas gracias, profe. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sandra Milena Bonilla Celi y junto con el profesor Luis Fernando vamos a estar acompañándolos esta tarde de B-Learning como una réplica de la primera sesión. Bueno, ¿cuáles son entonces los objetivos de esta nuestra sesión de B-Learning? El general, tenemos que desarrollar unos ejemplos completos de los ejercicios propuestos en la guía de actividades de la tarea 1 que tenemos en el curso, denominada Métodos para probar la validez de argumentos. Ese sería nuestro objetivo general en esta réplica. Como objetivos específicos, vamos a reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico, natural, elaboración de tablas de verdad y reglas de inferencia lógica, que esto va relacionado con los ejercicios que tenemos en la tarea 1. Vamos a desarrollar también un ejemplo completo de nuestro ejercicio de proposiciones y tablas de verdad para facilitarles el desarrollo de su trabajo para aprender entre todos. Vamos a hacer también, en consecuencia, un ejercicio 2 que identifica las reglas de inferencia lógica y luego vamos a desarrollar un ejercicio completo de aplicación de las reglas de inferencia lógica. Inicialmente vamos a hacerlo de manera teórica con unos ejemplos y luego ya veremos específicamente los ejercicios de la guía. Pues primero hay que ver una teoría y explicar un poquito y luego sí nos vamos a la parte práctica, ¿cierto? Bueno, entonces empecemos primero con qué es ese lenguaje natural. Ustedes han leído sus guías y encuentran en parte de sus ejercicios que es lenguaje natural. Entonces, la definición nos indica que es una lengua o idioma hablado, también escrito, y que hace parte de esos procesos de comunicación que normalmente nosotros hacemos como seres humanos, ¿cierto? Ese es el lenguaje natural, lo que hablamos cotidianamente. Nunca nos ponemos a pensar en la lógica de ese tipo de comunicación como lo vamos a hacer ahora en este curso de lógica matemática, sino que hablamos normalmente, pero ya vamos a ver cómo eso en la realidad lo usamos constantemente, ¿sí? El argumento en un lenguaje natural es un párrafo o un texto
en el cual las premisas o las oraciones que utilizamos son incluyentes o son la base para llegar a una conclusión de eso que estamos diciendo en el lenguaje natural en un argumento. Para mayor claridad vamos a dar un ejemplo. Entonces tenemos, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Otra premisa sería Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Y llegaríamos a una conclusión. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Vemos en este ejemplo que las premisas están en color rojo y en verde tenemos la conclusión, ¿sí? ¿Por qué las llamamos premisas? La premisa es como una idea, una proposición. Esas premisas son como el punto de partida para llegar a una conclusión, y realmente la palabra premisa es una expresión lingüística, pero podemos decir que son esas frases que nosotros utilizamos en la cotidianidad. Ahora bien, ¿qué es ese lenguaje simbólico? Cuando nosotros hablamos, pues normalmente escribimos o leemos y encontramos letras, pero el lenguaje simbólico es eso mismo que nosotros hablamos o que escribimos, utilizar unos símbolos matemáticos en este caso para verlo de otra manera. Por ejemplo, en las premisas que tenemos, Colombia es un país, Colombia tiene una capital y Colombia, como conclusión, Colombia no es un país, tenemos un lenguaje simbólico que sería P, Q, y Colombia no es un país. En el lenguaje simbólico utilizamos esta regleta, que es como una L volteadita, o también se conoce como virgulilla, que también lo podemos encontrar encima de la N cuando formamos la ñ, es una ondita. Esto es lo que llamamos el lenguaje simbólico, pasar estas letras o estas frases que nosotros estamos utilizando a un símbolo o una letra, ¿cierto? Bueno, ahora bien, tenemos las proposiciones simples. Esas proposiciones simples, que también las llamamos atómicas, son frases que ya no se puede descomponer en dos. Están compuestas como cuando hacemos una oración por sujeto, verbo y predicado. También conocemos como sujeto, verbo y complemento. Y a esas proposiciones se les puede dar un valor de falsedad o de verdadero, pero no ambos. Por ejemplo, una proposición: todas las aves tienen dos patas. Transmilenio es un medio de transporte. Teresa estudia en la UNAD. Si ven, estas proposiciones tienen un sujeto, un verbo y un complemento. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Son oraciones que se componen de sujeto, verbo y complemento, y a esas son las que llamamos proposiciones simples. Ahora, ¿cuáles serían entonces las proposiciones compuestas? A estas también se les llaman moleculares. A las simples se les llaman también atómicas, las pueden encontrar como atómicas, y a las compuestas como moleculares. Estas están formadas por dos proposiciones unidas y se van a unir mediante algo que llamamos operadores o conectores lógicos, que ya ahorita lo vamos a ver. Entonces, proposiciones compuestas son la unión de dos proposiciones simples mediante un conector lógico. Por ejemplo, una simple: todas las aves tienen dos patas. Un conector lógico. Y otra simple: Transmilenio es un medio de transporte. Al unirlas nos da una proposición compuesta. Otro ejemplo. Iniciamos con un conector: si Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAD.
¿sí? Aunque en este caso estas proposiciones pues no, podríamos decir que no tienen relación una con la otra, pero son proposiciones separadas y ambas contienen un sentido de verdadero. Todas las aves tienen dos patas, sí, es verdadero. Transmilenio es un medio de transporte, sí, es verdadero, ¿sí? Acá, Teresa estudia en la UNAD, sí y solo sí, todas las aves tienen dos patas, ¿sí? Aunque esta no tenga relación con estas, ambas son verdaderas. Estas serían proposiciones compuestas, cuando tenemos dos simples y le agregamos un conector u operador lógico. Bueno, entonces revisemos esos operadores o conectores lógicos que los hemos utilizado muchísimo estos días en el desarrollo de nuestro punto número 1 de la guía. Esos conectores lógicos son símbolos o palabras que se utilizan para conectar, como vimos anteriormente, dos proposiciones simples. Estos tienen unos nombres, entonces los más conocidos y los más comunes son el conectivo, que significa y su nombre en lógica matemática se llama conjunción. El conectivo o, que en lógica matemática lo llamamos disyunción. La regleta, que es no, se llama Profesor, negación. profesora Sandra, discúlpeme un segundito, qué pena interrumpirla. Agradecemos las personas que tienen los dispositivos de audio prendidos, apagarlos para que no se generen interferencias ni ruidos que interfieran con la exposición de la profesora. Muchas gracias. Gracias, profesora. Puede seguir, muy amable. Sí, es teniendo en cuenta lo que vas a decir, me regalan un segundo, voy a pedir el favor que hagan silencio allí. Un segundo, que yo también tengo inconvenientes con ruidos aquí en mi entorno. Continuamos entonces con nuestros conectores lógicos. El sí, entonces, lo llamamos condicional y se representa mediante esta flechita. Y hay otro que es bicondicional, que se llama sí y solo sí, y lo representamos mediante una flecha doble. Yo creo que ya la mayoría estamos familiarizados con estos símbolos si hemos podido avanzar en nuestro primer ejercicio. ¿Cuándo usamos nosotros entonces esos conectores lógicos, el uso? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos proposiciones simples. Una que en el lenguaje simbólico se llama P y en el lenguaje natural hoy es lunes. Q, ayer fue domingo. Entonces, dos proposiciones simples. Para usar los conectores lógicos y volverla a una compuesta, entonces lo tendríamos así. Hoy es lunes y el conector ayer fue domingo. En el lenguaje simbólico sería solamente P y Q. Ese lenguaje simbólico lo utilizamos mucho en matemáticas, pero en nuestra cotidianidad, pues nosotros no hablamos así, ¿cierto? Simplemente hablamos y unimos varias frases simples como está el día gris, entonces voy a llevar sombrilla, pero uno no se percata que está haciendo uso de conectores lógicos y demás en la cotidianidad, pero lo usamos a diario. El otro ejemplo en el caso de la disyunción es hoy es lunes o ayer fue domingo, ¿sí? Ya cambiamos ese conector lógico y la proposición compuesta nos cambia un poquito, hoy es lunes o ayer fue domingo, y en el lenguaje simbólico tenemos el símbolo que parece una V pequeñita.
En la negación tenemos en lenguaje natural las mismas dos preposiciones simples y las vamos a unir mediante el conector lógico, que es la negación. ¿Qué hace ese conector lógico? Ese es muy importante y lo usamos mucho, porque lo que hace es que esa proposición simple nos la vuelve compuesta simplemente agregándole el no. Hoy no es lunes. O también se puede decir, no es cierto que hoy es lunes. ¿Sí? O también podemos decir, no es verdad que ayer fue domingo. O ayer no fue domingo. Con solo colocarle el símbolo, nos convierte estas proposiciones simples en negación en compuesta. La implicación o condicional. Entonces tenemos las proposiciones simples y le vamos a agregar nuestro condicional. Si tal cosa, entonces tal otra. ¿Sí? Y es el que representamos mediante una flechita. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta? Si hoy es lunes, entonces ayer fue domingo, ¿cierto? Y nuestro lenguaje simbólico, P, entonces Q. ¿Listo? Ese es el uso que le damos a los conectores lógicos, pasando de proposiciones simples a compuestas y de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico. El otro conector lógico utilizado es la doble implicación o bicondicional, que también conocemos. Y en nuestro ejemplo quedaría: hoy es lunes, sí y solo sí, ayer fue domingo, ¿cierto? El lenguaje simbólico con la doble flechita sería P, entonces Q. Bueno, resulta que estos conectores lógicos y la unión de esas proposiciones simples tiene una tabla que es la que nosotros vamos a llamar las tablas de verdad, donde al conjugarlos o al unirnos nos van a dar afirmaciones, ya sean ciertas o sean falsas, de acuerdo al valor de cada una de las proposiciones simples. O sea, cada frase, cada proposición simple adquiere un valor, puede ser verdadero o puede ser falso, y al agregar las diferentes conectores lógicos nos dará un resultado. Esta tabla es una tabla que podemos utilizar para resolver nuestros problemas y que no es necesario tampoco aprendernos de memoria, ¿sí? Es una tabla de la cual podemos hacer uso y traerla cuando estemos haciendo los ejercicios. Pero ¿cómo se genera esta tabla? Entonces, en el caso de la conjunción, por ejemplo, cuando una premisa o proposición simple es verdadera y la otra también es verdadera, la conjunción nos va a dar verdadera, ¿cierto? Pero en las demás situaciones, si una es verdadera, una falsa, falsa, verdadera, nos va a dar una conjunción, la unión de las dos nos va a dar falso. Ahora, con la disyunción. ¿Qué pasa con la disyunción? En este caso, cuando unimos una preposición simple falsa con otra falsa, la disyunción nos va a dar falsa. En los demás casos nos va a dar verdadera. ¿Qué pasa entonces con la condicional? En este caso, solamente si la primera es verdadera y la segunda es falsa, nos va a dar un falso. Las demás combinaciones entre esas proposiciones nos van a dar verdaderas. Y en el caso de la bicondicional, cuando la premisa 1 y la premisa 2 son verdaderas y cuando ambas son verdaderas y ambas son falsas, nos va a dar verdadero. Esta es una tablita estándar que
se construye y se tiene a la mano cuando estemos haciendo nuestros ejercicios. Bueno, entonces, para elaborar esas tablas de verdad que nos están pidiendo en el ejercicio número 1, debemos tener en cuenta unos puntos muy importantes. Y es el caso que para determinar las filas de esa tabla de verdad, tenemos que utilizar esta fórmula, 2 a la n, donde n es igual al número de proposiciones simples, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, aquí tenemos un ejemplo P, entonces Q, y negación de R, negación de S, y P, y S, entonces Q y S. ¿Cuántas proposiciones en lenguaje simbólico tenemos acá? No lo tenemos en lenguaje natural, lo tenemos en lenguaje simbólico. Uno mira dependiendo del número de letras que hay. Siempre cada letra va a ser una proposición distinta o una premisa distinta. Entonces aquí en este caso tenemos P, 1, Q, 2, R, 3 y S sería 4. Lo que quiere decir, porque aquí se vuelve a repetir P, S, no tenemos sino P, Q, R, S. Tendríamos 4. Lo que vamos a hacer es el 2, lo vamos a elevar a la 4 para construir esa tabla de verdad. Y cuando nosotros matemáticamente el 2 lo elevamos a la 4, lo que hacemos es repetir 4 veces 2, 2 por 2 por 2 por 2, y nos va a dar 16. ¿Pero 16 qué? 16 filas en esa tabla de verdad. Las filas son estas. Ya vamos a ver el ejemplo. Cuando nosotros construimos esa tabla de verdad, de ahí nos van a dar 16 filas. El orden sugerido para ubicar aquí en el encabezado de la fila es el siguiente. Primero ubicamos las proposiciones simples que encontremos. La P, la Q, la R, la S si tenemos. En este ejemplo solo hay P y Q. Luego utilizamos o colocamos aquí en el encabezado las que sean negaciones. En este caso, negación de P. ¿Sí? Y si hay negación de Q y negación de R, se colocan enseguida. Ese es el orden en que se van a colocar. Luego vienen las premisas que están unidas por un conector lógico. Aquí tenemos una que es P y Q, otra que es P o Q, y luego el enlace entre esas premisas. Esto es para colocar el encabezado de la tabla, para poder hacer una tabla de verdad. Ya mismo ahorita vamos a hacer un ejemplo. Hay otro tema importante que debemos revisar teóricamente para poder hacer el ejercicio, y son las leyes de inferencia. Esas leyes de inferencia que de pronto van a encontrar en el ejercicio 3 son unas estructuras lógicas que generan unas conclusiones y están en un lenguaje de tipo simbólico. Aquí los ejemplos de las más comunes: el modus ponendo ponens, donde tenemos una premisa con un conector lógico y nos lleva a una conclusión. Cuando nosotros encontramos esta rayita, esto significa que hay una conclusión. Y la forma, estas ya son leyes realizadas por otras personas, y nosotros lo que vamos a hacer es identificarlas en nuestros ejercicios, ¿sí? Estas son las leyes de inferencia, que nos sirven para ubicar nuestras premisas en una de estas leyes. Por ejemplo, una de las leyes de inferencia es la simplificación. Aquí hay unas cuantas leyes de inferencia. Pueden preguntar cuántas son. Acá hay 16, pueden ser más, pueden ser menos, pero no necesariamente las usamos todas. Aquí vamos a explicar, por ejemplo, la simplificación. Esa ley de inferencia, ¿cómo la reconocemos? La reconocemos de la siguiente forma. Tenemos una premisa con un componente P y un Q, una premisa.
P y Q, ¿cierto? Y tenemos una conclusión. Es de las más sencillas. P y Q y tenemos una conclusión. Si nosotros revisamos el cuadro de esa forma, la ubicamos en esta parte. P y Q, rayita, conclusión P, o la conclusión también puede ser Q. Si ven, la identificamos en estos cuadros que hemos compartido con el material de apoyo. Esa es una ley de inferencia. Dos premisas que se unen y conforman una conclusión. Pero existen otras leyes que también ustedes van a encontrar, como es la ley de modus ponendo ponens, digamos como de las más famosas o la que más nos queda sonando cuando revisamos esto. Ese modus ponendo ponens en latín significa modo de afirmar, modo que afirmando afirma. Son nombres latín que les quisieron colocar. Perfecto. Generalmente lo vemos o lo conocemos como MPP o con el nombre completo. Muy bien. Profesora Sandra, discúlpeme, hay una personita con la mano levantada por acá. Por favor, tan amable. Alejandra Pardo, tienes la palabra, por favor. Gracias, profes. Buenas tardes. Profe, los tres punticos, ¿qué significan? ¿Cómo se leen esos tres punticos? Esos tres Serían punticos, conclusión. exactamente, Los serían tres conclusiones. punticos significan conclusión. Aquí, conclusión. También se puede leer por lo tanto, ¿sí? Es básicamente buscar sinónimos de la conclusión en torno a un argumento. Simplemente por lo tanto, en conclusión, por ende, o se concluye que, también es otra forma. ¿Listo? Entonces, en el modo ponendo ponens se tiene la siguiente forma. Cuando nosotros encontramos en ese lenguaje simbólico P entonces Q, P, rayita, los tres punticos, Q, entonces uno lo identifica con el cuadro que tenga a la mano, ya sea que lo tengan impreso o lo tengan en otro lado, y ustedes dicen, de esta forma se parece mucho al modus ponendo ponens. Esa es la ley de inferencia que estoy aplicando. ¿Y cómo sería un ejemplo? Si P, entonces Q. Si está soleado, P, entonces es de día, Q. P está soleado. ¿Cuál sería la conclusión? Por lo tanto, es de día. Este es el lenguaje natural y este sería el lenguaje simbólico como ejemplo para esta ley de inferencia. Otro ejemplo de las más reconocidas, que se llama modus tollendo tollens, significa negando niego. Esta es otra de las leyes de inferencia que tiene una implicación verdadera y su consecuente es falso. Entonces, en el ejemplo, por aquí, en la forma simbólica, tenemos nosotros P, entonces Q, y debajito tenemos la negación de Q. Si nosotros encontramos en nuestros ejercicios algo similar a esto, con una negación, entonces uno ya sabe que no es no es el anterior, porque aquí estaba positivo, sino que ya cambia la ley y ya lo comparamos con la ley y decimos, este tiene más cara de tollendo tollens. ¿Cómo sería un ejemplo? Q. Si llueve, Q, las calles se mojan. Si llueve, entonces las calles se mojan. Negación de Q, las calles no se mojan. Conclusión, por lo tanto, no llueve. Eso sería otro ejemplo para una de las leyes de inferencia, ¿sí? Ustedes en uno de sus puntos van a tener que hacer lo mismo, identificar visualmente la ley y decir a cuál corresponde. ¿De dónde? Pues ustedes observan el cuadrito que tengan de las leyes de inferencia y simplemente hacen una comparación. No sé si hasta ahí de pronto haya alguna duda de la parte teórica para iniciar a hacer un ejercicio de proposiciones y tablas de verdad.
En el chat no se encuentran inquietudes hasta el momento. Teníamos por acá con Erika, nos había preguntado algo también, Erika Castro Giraldo, cuando todas las premisas son negadas y la conclusión también es negada, ¿la ley de inferencia es modus tollendo? Repito la pregunta, cuando todas las premisas son negadas y la conclusión también es negada, ¿la ley de inferencia es modus tollendo? Yo pensaría que nos regresemos a la ley de inferencia que Vamos indica... a mirar la tabla y uno verifica en la tabla a cuál se parece. Exactamente. Porque es que hay modus tollendo tollens y modus tollendo ponens. Entonces, Erika, quiero hacer esa claridad frente a ello, porque mira, como lo está señalando la profe en el tablero, modus tollendo tollens indica que yo tengo dos premisas, ¿sí? Un condicional, P implica Q, y la negación de ese consecuente del condicional, o por ejemplo, no P implica no Q, y tengo el consecuente como tal negado, yo puedo tranquilamente concluir ¿quién? La negación del antecedente. Ese es el modus tollendo tollens. Y como indica la profesora Sandra, tranquilamente es que identificar qué premisas cumplen efectivamente para saber reconocerlas, ¿sí? Y también tenemos el modus tollendo ponens, que pues también tenemos dos premisas, pero la primer premisa es una disyunción, P o Q, y obviamente la segunda premisa es la negación de cualquiera de sus componentes, ya sea negar Q o ya sea negar P. Y efectivamente, ¿qué voy a concluir? Pues voy a concluir el otro componente de dicha disyunción, o sea, o P o ya sea Q. Entonces, es cuestión de saberlas identificar, Erika, y para todos. Listo, muchísimas gracias. Vamos entonces con un ejercicio bien interesante sobre tablas de verdad, para aprender a construir manualmente las tablas de verdad. Entonces tenemos un ejercicio donde identificamos inicialmente las proposiciones simples en lenguaje natural, la capital de Rusia es Moscú, y en su lenguaje simbólico que sería P, ¿cierto? Q, Moscú es la sede del gobierno de Rusia. R, el Kremlin está ubicado en San Petersburgo. S, Vladimir Putin es el presidente de Rusia, ¿cierto? Todo relacionado con Rusia. Aquí ya tenemos nuestras premisas y las vamos a convertir entonces a un lenguaje simbólico, ¿sí? Tenemos o nos dan el lenguaje simbólico. P, entonces Q sería como una primera preposición compuesta y Q, entonces no R, y P y S, entonces no R. Sería como la forma de leer ese lenguaje simbólico. Y ahora lo que nos piden es, escriba esto en lenguaje natural. Ya lo pasamos al lenguaje simbólico o lo tenemos en lenguaje simbólico. Nos piden que lo pasemos a un lenguaje natural, como decíamos al inicio, un lenguaje hablado o escrito. ¿Cómo empezamos? Las tomamos una a una. Decimos, P, la capital de Rusia es Moscú, y como vemos que tenemos un conector que es sí, entonces lo agregamos, y el Q, que sería Moscú, es la sede del gobierno de Rusia. Ya utilizamos este conector, véanlo, ¿sí ven? Lo pasamos a un lenguaje natural. Aquí está en simbólico, lo pasamos al lenguaje natural. Y luego Moscú es la sede del gobierno de Rusia. Pasamos tal cual la preposición simple. Ahora, y, recordemos, y, vuelve nuevamente Q, Moscú es la sede del gobierno. El otro conector, entonces, lo agregamos aquí, si Moscú es la sede del gobierno de Rusia, entonces, y el que sigue como negación, la negación de R, es el Kremlin no, la negación, no está ubicado en San Petersburgo, ¿sí? Estamos negando el R. Continuamos. Y
El P, la capital de Rusia es Moscú. Y el lenguaje simbólico. S, Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Ahí vemos que le colocamos un punto porque terminamos aquí este corchete y decimos, por lo tanto, el Kremlin, porque es la negación de R, no está ubicado en San Petersburgo. Si ven cómo lo fuimos pasando de este lenguaje simbólico a un lenguaje natural, escrito y hablado a la vez. Esta es la forma como pasamos del lenguaje simbólico a un lenguaje natural. Es parte de lo que nos piden en nuestro trabajo. ¿Ok? ¿Vamos bien? O sea, quiere decir que sí. El silencio quiere decir que sí vamos bien. Sí, profe, yo por acá estoy resolviendo algunas inquietudes en el chat de algunos estudiantes. Por acá dice Luis Miguel Linares también, que está muy clara la explicación. Eso nos agrada muchísimo. Lo importante es que ustedes vayan a ir aclarando sus inquietudes a medida que vamos avanzando. La invitación es también para que ustedes revisen muy bien las guías, revisen muy bien lo que así se propone, ¿sí? No vayan a dejar de pasar y dejar todo para último momento, en corresponder las indicaciones del foro y hacer sus aportes para la respectiva retroalimentación. Enseguida, tan amable, es importante diligenciar la asistencia. Ahorita en unos minuticos se las estaré compartiendo. Entonces la invitación es por favor para que todos permanezcamos en este espacio. Por acá nos dice, no es la última fecha, no es sí, entonces, John Araque. ¿En qué ejercicio te refieres? John Araque, si quieres puedes hablar, por favor. John Araque, ¿puedes intervenir con tu voz, por favor? Tarde. Muy buenas tardes, John. Claro que sí, puedes comunicarnos. Es que tengo la duda con la flechita del final. O sea, hacer un conector, esa flechita no dice sí, entonces. Sí, exacto. Esa flechita es un indicador de que estamos hablando de un condicional. Lo que pasa es que en esa flechita es indicador de que lo que está atrás de esa flecha es el antecedente de dicho condicional. Por lo tanto, cuando tú vas a empezar a leer todo ese antecedente, se sugiere empezar con la palabra sí. Y luego lo que está después de la flechita, o sea, en este caso la negación de R, pues tú dices, entonces se concluye que, y ahí sí hablas de la negación de R como tal, o sea, en este caso, que Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sí, ahí se puede colocar por lo tanto, en conclusión que, por ende, ¿sí? ¿Me hago entender? Claro, sí, claro. eso Ok, es. muchas gracias. Con mucho gusto, listo. Ok, muy bien. En el primer ejercicio que tenemos en nuestra guía, nosotros vamos a desarrollar la tabla de verdad y también nos solicitan realizarlo con un simulador de lógica. Entonces, nosotros la vamos a hacer natural y ya lo hacemos manual, pero también lo hacemos mediante el simulador que se nos propone. ¿Cómo lo hacemos? Ingresamos aquí a nuestra aula de aprendizaje y aquí, en donde está la guía y la rúbrica, ustedes van a ir allá y van a ver que aquí está el anexo 2 que dice simulador. Ingresan a este simulador, a ese documento, y acá hay un video, pero el enlace que está aquí, ustedes le dan clic y los va a llevar a esta tablita, ¿cierto? Entonces, para hacer uso de esta tablita, nosotros debemos tener en cuenta cuál es el lenguaje simbólico que estamos trabajando para que él nos arroje la tabla de verdad. Vamos a utilizarlo con el ejercicio del mismo de Rusia. Yo como no puedo ver aquí, entonces ustedes me hacen el favor y me van dictando cada uno de los símbolos que tenemos allí y lo vamos construyendo, ¿listo? Lo vamos a hacer primero con el simulador y luego lo hacemos con el manual, ¿listo? Entonces, si me hacen el favor, alguien que por favor me quiera dictar
si lo tiene ahí a la mano el ejercicio, o el profe de pronto me hace el favor. Efectivamente, profe, claro que sí. Entonces tenemos llave, paréntesis, Llave, paréntesis, P implica Q, P flechita Q, que esa es nuestra primer premisa. Es importante identificar las premisas en ese argumento. Cerramos paréntesis, sí, luego el símbolo de la conjunción, que es como el gorrito, la I, abrimos de nuevo paréntesis y continuamos con nuestra segunda premisa, que también es una condicional. Q implica la negación de R. Q, flechita, negación de R. Y cerramos paréntesis. Por ende, ahorita continuamos con otra conjunción, la I, el símbolo del gorrito de la conjunción. Abrimos de nuevo paréntesis para nuestra tercer premisa. Y última sería P y S. P conjunción con S. Cerramos paréntesis. Cerramos la llave. Cerramos paréntesis, cerramos la llave y luego para finalizar, flechita, que es el condicional, implica la negación de R, implica no R. Entonces observemos cómo lo tenemos. Tenemos que garantizar de que lo que hayamos copiado sí esté bien y esté en sincronía con lo que hicimos de manera manual. ¿Sí? Porque la mayoría de los errores que cometemos, incluso nosotros también lo hacemos, en ese orden de ideas, pues aquí, ¿qué es lo que está pasando? Que la mayoría de errores que se cometen es siempre, la mayoría, vuelvo y repito, en la tabla manual, ¿sí? Y muchos estudiantes también lo hacen, pero en el simulador, siempre y cuando no coloquen la sintaxis correcta, ¿sí? Por acá nos hacen una pregunta, antes de continuar con esto, la profesora Sandra, ¿qué significa la T? T significa modus tollendo tollens, o modus, sí, dependiendo, si es TT es modus tollendo tollens en torno a las leyes de inferencia. Listo, muy bien. Entonces, continuando con esta parte, aquí cuando ya verifico que todo esté correcto, que coincida con lo que hicimos de manera manual, como tal, en este caso, Jonathan nos dice por acá también, la llave o el paréntesis significa algo, ¿sí? La llave o el paréntesis significa algo, simplemente es la sintaxis que corresponde con el proceso de escritura. Profe, ¿se nos fue ahí el ejercicio? Sí, se fue porque precisamente como está diciendo el profe, había algún corchete o algo que estaba diferente y nos devolvió. Esto les puede pasar a ustedes. De tal manera que, ¿qué se hace? Uno vuelve y tiene que empezar a generar ese lenguaje simbólico y le da generar tabla, ¿sí? Y ahí ya esa es la parte que tienen que desarrollar con la tabla. Escribir muy bien. Entonces, vamos a hacerla de nuevo, profe, ¿o no? Pues yo pienso que no es tan difícil esa parte, profe. No sé qué dicen los estudiantes, ellos deciden. Yo pensaría que sería importante hacerla para concretar de que el lenguaje sí quede claro para estos muchachos, ¿sí? Sobre todo, vamos a hacerla si gustan, un momentico. No es demora. Tienes el simulador ahí, ¿cierto, profe? Bueno, entonces, por favor, me dictan nuevamente. Tenemos entonces. Corchete. Abrimos la llave. Abrimos la llave. La llave sería esta. Exacto. La llave, listo, perfecto. Podemos, si gustan, podemos ampliarlo de otra manera. Me parece que también es importante. Podemos poner un corchete. Vamos a hacerlo. Abrimos corchete. Yo lo voy a cambiar un poquito y se van a dar cuenta por qué. Pongámosle un corchete, profe, ahí. Entonces le devuelvo y pongo un corchete. No. Primero la llave para toda la estructura del antecedente del condicional. Okay. Luego el Llave, corchete. Luego corchete. Luego paréntesis y ahí sí colocamos P flechita Q. Ok. P flecha con Q. Es decir, si P implica Q, cerramos paréntesis. Ahora la conjunción que es la I,
Segunda premisa que abrimos paréntesis, Q flecha no R, Q condicional con R, con la negación de R, perfecto, cerramos paréntesis. Muy bien, la conjunción de nuevo, que es la I. Luego, tercera y última premisa, P y S, abro paréntesis, P y S, cierro paréntesis. Cerramos corchete. Ese corchete, profe, qué pena, le puedes simplemente decir donde dice devolver en la flechita, hay que colocar el corchete antes de la tercera premisa, cuando cerramos el corchete antes de la tercera premisa. Entonces, ¿Acá? exacto, hay que colocar un corchete allí. Fíjate, fíjate, Tendríamos que darle limpiar aquí. ahí, dale devolver. Eso, y te vas devolviendo poco a poco para que coloquemos ese corchete, exacto. Borra ahí y luego con corchete, exactamente. Aquí cierro el corchete, cerramos el Corchete. corchete. Ahora sí, la I, luego otra vez paréntesis, P y S, que es la tercera y última premisa, P y S, cerramos paréntesis, cerramos llave. Cerramos la llave. Perfecto. Y luego el condicional, flechita, la negación de R. Dale generar tabla a ver qué nos registra. Eso lo tenemos que hacer despacito y sin distraernos porque nos... Exactamente. Entonces miren que ya en este proceso ya nos genera una tautología, que ya para allá vamos enseguida a definir cuándo es tautología, contradicción o contingencia. Observen muy bien que la última columna nos dio todas valores de verdad. Y efectivamente en el simulador, ¿qué se nos va a reducir? La cantidad de columnas. Solamente nos manifiesta las proposiciones que están en este trabajo, que es P, Q, R y S. Y la última columna, que es todo nuestro argumento o nuestra proposición compuesta definitiva. Perfecto, así es. No sé si hay alguna pregunta, lo entendimos. Como dijo la profesora Sandra, es hacerlo despacio y que sea sincrónico con la tabla de verdad manual, porque si no hay sincronía en torno a los valores de verdad que se arrojen en la última columna, créanme que hay algún error que cometimos. Miren lo que nos pasó ahorita. Por no llevar de pronto, somos seres humanos, nos equivocamos en alguna cosita, es muy normal, muy normal. Eso no significa que no sepamos. El hecho es que hay que ser muy conscientes de la sintaxis, revisarla que quede bien copiada, porque eso nos va a garantizar un óptimo resultado, ¿no? Muy bien, Sí, profe. sobre todo nos sucede aquí, en los corchetes y en los paréntesis. Ahí es donde tenemos que poner cuidado. Exactamente. Bueno, ahí llegamos nosotros con el simulador y vimos que todo nos daba verdadero, de tal forma que determinamos, de acuerdo a lo que nos pide el ejercicio, que esto es una tautología porque todas son verdaderas. Ahora lo vamos a hacer manual. Cuando lo hacemos manual nos van a salir muchas más columnas porque lo hacemos pasito a pasito, ¿sí? Entonces, para ese mismo ejercicio, lo que nosotros hacemos es inicialmente revisar cuántas proposiciones tenemos. Recordamos que en la fórmula nos decía que 2 a la n para determinar cuántas filas. Y aquí vemos que tenemos P, Q, R y S, es decir, que tenemos 4. Si en otro ejercicio ustedes tienen T, serían 5. Aquí solo tenemos 4, P, Q, R y S. 4, 2 a la 4 nos da 2 por 2 por 2 por 2, de manera que nos da 16 filas. Como ya antes les había comentado, tiene un orden de ubicación dentro de la tabla. Esto, que es el lenguaje simbólico, lo organizamos. Primero determinamos las proposiciones simples, luego las compuestas. Miren que aquí la negación de R es una compuesta y tenemos 4 simples. Luego tenemos una premisa que es P y Q, otra que es Q, entonces negación de R, y tenemos
P y S, ¿cierto? Y luego hay una relación entre esas premisas. Entre esta y esta hay una relación, entre esta y esta hay otra relación, y entre esta y esta hay otra relación. Ese es el orden en el que debemos fijarnos para empezar a construir nuestra tabla. Entonces, como recordamos que esta tabla es una tabla estándar, la vamos a tener muy presente a la manito por ahí para poder hacer nuestra tabla de verdad, que sería esta. Ese 16 que hallábamos allá, ¿para qué era? Para hacer 16 filas. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 filas, ¿cierto? Para eso es que nos sirve esa fórmula, para saber que son 16 filas. Y estos símbolos que nosotros tenemos, ¿cómo los vamos a ubicar? Entonces, el orden que nos decía, que primero ubiquemos las simples. Entonces, el P, el Q, el R y el S en el encabezado. Luego, las que estén negadas. Tenemos negación de R. Luego, las que están aquí, las premisas. Y luego la relación entre las premisas. Premisa, premisa, premisa. Luego la relación entre estas dos. Luego la relación entre estas tres. Y luego el total de la relación entre todas, ¿cierto? Así es como inicialmente construimos nuestras tablas. De pronto algunos cuando hagan el ejercicio solo tienen P, Q y R. Entonces, si es P, Q y R, ¿cuántas filas les salen a ustedes? 2 a la 3. ¿Alguien que quiera responder? Chicos, no olviden que también este es un espacio para su participación. Pueden hablar también acá por este espacio, no hay ningún inconveniente, ¿listo? Si nos equivocamos, no importa, aprendemos, corregimos, para eso estamos acá, nosotros los tutores, para apoyar el proceso. Entonces también este es un espacio de interacción entre ustedes y nosotros, ¿sí? Entonces pueden... Tutor, saldrían 8. Correcto. Sí, sí, muy bien. Eso, entonces estamos en la jugada, todos muy bien. Pero en este caso tenemos 16. Vamos a desarrollarla paso a paso para si ustedes saben desarrollar esta, que es larga, cualquier otra ya no les va a ser difícil. ¿Qué es lo primero que hacemos? Distribuimos la primera mitad en verdaderas y mitad falsas. Recuerden que teníamos 16. La mitad de 16 son 8. Entonces, 8 verdaderas y 8 falsas. Si su tabla es de 8 nomás, 4 verdaderas y 4 falsas, ¿cierto? Pero estamos con una de 16 que es más grandecita. Es lo primero que hacemos. Luego, la segunda columna. Esa mitad la dividimos nuevamente en 2. O sea, ese 8 lo dividimos y nos da 4 para hacer mitad verdadera y mitad falsa. Mitad verdadera y mitad falsa. Luego, esa 4 lo dividimos en 2 y hacemos lo mismo. Mitad verdadera, mitad falsa. Mitad verdadera, mitad falsa. Así construimos las primeras 3 columnas con nuestras premisas. ¿Sí? Luego viene S. Ahora la mitad de 2 es 1, entonces nos quedaría una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Lo mismo hacen si son 8 columnas o si son más de 16. ¿Sí? Mitad, 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 mitad. Y así se construyen las que son simples. Hasta ahí las que son simples. Ahora revisemos aquí que tenemos una compuesta que es una negación de R. Si es la negación de R, pues será lo contrario, ¿cierto? Si R está aquí verdadero, ¿qué pasará aquí? Entonces pasa lo contrario de R. Aquí lo podemos observar. Verdadero pasa a ser falso y lo falso pasa a ser verdadero. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo inicialmente en nuestra tabla manual. Colocando los valores de acuerdo a las premisas simples. Ahora, a la unión de las dos premisas. ¿Cómo hacemos entonces
Para eso ya vamos a acudir a nuestra tablita estrella, que es la que debemos tener siempre a la mano, esta que está aquí arribita. Y vamos a revisar entonces qué pasa cuando nosotros decimos P, entonces Q. Nos vamos inmediatamente a revisar aquí P, entonces Q, nuestra tabla. ¿Y qué decimos ahí entonces? ¿Qué observamos nosotros? Acá hay un detalle importante en esa P, entonces Q. El detalle importante es que solamente hay una falsa. En las posibilidades de combinación, solo hay una falsa. ¿Y cuándo es falsa? Cuando P y Q, una es falsa y la otra es verdadera, verdadera y falsa, como lo mostramos aquí. Cuando nos vamos a la tabla, miramos que sea igual a lo que tenemos en nuestro sopletico, en nuestra tablita estrella. Y aquí vemos lo siguiente, vemos que esta y esta y esta es igual a esta. De tal forma que nos va a dar falso aquí donde están. ¿Sí vieron? Vamos a colocar falso. Y las demás, como no cumplen con esa condición, ¿qué va a pasar? Simplemente que son verdaderas, ¿sí? No nos complicamos la vida, solo ubicamos esa, que es como la señal, y las demás se colocan verdaderas. ¿Mm? Por eso es muy importante siempre tener a la mano esta tablita, esta, para nosotros poder construir la de nosotros. Vamos entonces ahora a revisar el otro par. Cuando tenemos Q, entonces no R. Q, entonces no R. O sea, vamos a mirar este y vamos a mirar este. Aquí nos vamos a nuestra tablita estrella y revisamos a ver qué sucede allí. Aquí lo único raro que hay es este falso, ¿cierto? Vamos a comparar. ¿Por qué este es falso? Porque las dos premisas, una es verdadera y una es falsa. Y nos vamos a mirar en nuestra tabla cuál se parece a eso. Falso, verdadero. P y menos R. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Las identificamos así visualmente. Y decimos, esas por lo tanto serían falsas, ¿cierto? Porque la tabla nos dice que si están de esa manera, son falsas. Y ubicamos en nuestra tabla esas que son falsas. Entonces, lo que sigue es colocar verdadero a todo lo demás. Buscamos la clave que es esa y todo lo demás será lo contrario. Vámonos con el otro par de premisas, P y S. Profe, discúlpeme interrumpirle un momentico. Abro un paréntesis acá. Voy a colocar en el chat el enlace de asistencia. Por favor, en repetidas ocasiones, yo lo voy a estar manifestando para que no se les vaya a perder del renglón en el chat. Es muy importante, por favor, apreciados estudiantes, que diligenciemos este formulario con todos los detalles. Si tienen alguna pregunta en particular, me la pueden hacer por el chat para que no interrumpamos la exposición de la docente frente a este formulario de asistencia. Muchísimas gracias, profe, y puedes continuar. Bueno, gracias, profe. Entonces, vamos en esta columna, P y S. Para diligenciarla, vamos a ver el condicional que está aquí. Y vamos a relacionar esta columna con esta. Entonces, ¿qué observamos allí? Observamos que solamente hay uno verdadero. ¿Cuándo es verdadero? Cuando los dos son verdaderos. Entonces, miramos nuestro P y nuestro S y vemos cuántas veces aplica ese principio. Y las identificamos visualmente y luego manualmente las colocamos allí. ¿Y qué pasa con todo lo demás? Sencillo, le colocamos falso. ¿Sí? Así es más fácil la construcción de nuestra tabla. Así cuando son pares de premisas. Ahora decimos, bueno, ahora que tenemos aquí
este y este, todo esto más todo este. Entonces, ¿qué los está uniendo? Un y. Vamos para esta columna y vamos a unir esta con esta. ¿Qué identificamos como conector? La I, lo identificamos. Después de estar identificado, vemos que en la tablita la regla es que hay un verdadero siempre y cuando los dos sean verdaderos. ¿Cuáles dos? Esta y esta, que son las que estamos comparando. ¿Y en dónde se cumple ese caso? Entonces los identificamos visualmente y al identificarlos en nuestra columna ubicamos verdadero a los que cumplan con esa ley o esa regla, verdadero. Y los ubicamos en nuestra tabla. ¿Qué hacemos posteriormente? Colocamos falso a todo lo demás, ¿sí? Ustedes lo hacen manualmente en una tablita, en Word o en Excel, como ustedes quieran, y lo van haciendo despacito, uno por uno. Ahora la siguiente tabla. ¿Qué estamos comparando allí? Todo esto anterior y hay otra I, P y S. Todo esto y P y S. Todo esto con todo esto. ¿Sí ven que lo estamos haciendo por grupitos? Grupito, grupito, luego este grupito, ¿sí? Ahora este grupo es la combinación de este con este. Están unidos por un conector lógico que es este, que es el I. ¿Qué sucede ahí? Igual que el anterior, solamente hay verdadero cuando los anteriores son verdaderos. Entonces ahí visualmente identificamos que solamente hay un caso de verdadero, verdadero. ¿Sí? Si uno observa bien detalladamente, ese es el único caso que hay para que nos dé verdadero. Mira, en la tabla no hay más. Ese es el único. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el verdadero y lo demás sería falso. ¿Mm? Asimismo, ustedes cuando lo hagan, pueden colocar esa tabla guía ahí al ladito al frente de ustedes para poder hacer lo mismo que estamos haciendo, identificando visualmente los conectores lógicos y esta combinación para que lo hagamos. Y ya luego tomamos Profesor, un segundito, por favor, tan amable. Jonathan López, ¿nos puedes hablar por acá, por este medio? Me dices que te perdiste en la última parte. Te agradecemos, por favor, tu intervención para precisar. Hola, profe y compañeros, buenas tardes. Sí, me perdí en la última explicación. ¿En qué parte exactamente, para ser muy preciso, Jonathan? ¿Cómo utilizó el referente de la tablita de arriba? O sea, veo el ejercicio claramente, pero no vi cómo hizo para guiarse, que dijo que solamente había un verdadero. Mírenlo. Aquí donde estoy subrayando, acá la tabla que es estándar, nos dice que verdadero y verdadero nos da verdadero, ¿sí? Y como yo estoy comparando estas dos columnas que están en amarillito, si yo miro una por una, la única que hay verdadero, verdadero que cumple con esta regla es esta, en este caso. Mira, si verdadero es verdadero, entonces verdadero. ¿Y qué hago yo? Colocar el verdadero allí. De tal forma que todo lo demás va a ser falso. ¿Cómo lo hice? Mirando aquí esta tabla. ¿Por qué? Porque estamos comparando esta y esta columna y esta columna. ¿Mm? Miremoslo con la última, a ver si ahí haciéndolo nuevamente. ¿Qué vamos a comparar en esta última? Tenemos que vamos a comparar toda esta columna con la columna del no R. Vamos a comparar estas dos. Y están unidas por este símbolo, lo identificamos. En nuestra tablita estándar,
P y Q. P entonces Q, nos lleva a revisar que solamente hay un falso. ¿Y cuándo hay un falso en estos casos? Cuando la comparación entre las dos columnas, una es falso y una es verdadera. Entonces nos vamos a revisar las dos amarillitas. ¿Cuándo se presenta un caso donde es falso P y la otra es verdadero? ¿Cuándo aparecerá? Tenemos que comparar visualmente una a una y determinar cuándo sucede eso. En todas, en este caso en todas, verdadero, falso. En esta comparación, verdadero, falso, si uno ubica, encontramos que no hay ninguna verdadero, falso. Y daría como resultado todas verdaderas porque no hay ninguna que cumpla con verdadero, falso. ¿Sí estamos bien, profe Luis? Perfecto, perfecto, muy clara la explicación, profesora Sandra, excelente. Miren que si se dan cuenta, lo que realizamos ahorita con la parte fundamental del simulador es totalmente sincrónico y similar con esta parte de la tabla manual. Efectivamente, si ustedes se percatan de la tabla manual, tiene muchas más columnas, ¿sí? Tiene más columnas, inclusive tiene la negación de R, P implica Q, Q implica no R, P y S, y las últimas tres columnas, ¿sí? Tiene muchas más columnas como tal, entonces es importante aclarar este proceso. Leonardo Antonio, tienes levantada la mano, puedes hablarnos, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, profe. Una pregunta, ¿me podrían regalar una aplicación por donde podamos usar la tabla o hacerla? ¿Te refieres para hacerla manualmente? Sí, señor. Como tal, no hay una aplicación, eso es un proceso que lo puedes hacer en Word tranquilamente, ¿sí? Sí. Lo puedes hacer en Word tranquilamente. Lo que sí es viable, pues si algo me puedes escribir, ¿tú eres de qué sección? ¿Tú eres de Dos Quebradas? Sí, señor. Tú eres de Dos Quebradas. Y le puedes escribir a tu profesor o tu tutor que te colabore pasándote un archivo base, obviamente un archivo base, de Word, o tú también lo puedes ir construyendo en la parte de insertar ecuaciones. Ahí tú puedes ir simplemente la construcción de este proceso. Como tal, no conozco, pues no sé si la profesora Sandra Bonilla conocerá un software para ello, pero hasta No. donde yo tengo entendido, no. Por Es eso un se proceso. llama manual, ¿no? Porque es una tabla manual. Exacto. Ah, Lo que se te sugiere es simplemente en el archivo en Word, en el editor de ecuaciones, cuando tú dices insertar ecuación, ahí tú puedes simplemente generar una tabla de cuántas filas y cuántas columnas sean, de acuerdo como lo hayas establecido, y la sintaxis de la primera fila la vas haciendo paulatinamente con el insertor de ecuaciones. O si no, le puedes también escribir a tu tutor que él te puede colaborar pasándote un archivo base, una plantilla base de una tabla cualesquiera, obviamente no solucionada, donde tú puedas simplemente llenarla o modificarla de acuerdo a la necesidad. bueno, profe, muchísimas gracias. Listo, Leonardo, con mucho gusto. Entonces aquí, al igual que como vimos en el simulador, todo nos daba verdadero, de tal forma que podemos decir que es una tautología, ¿sí? Eso es lo que hacemos en el primer punto, la tabla manual, la tabla con el simulador, y adicional este primer punto en su taller o tarea 1, dice que realicen un video donde ustedes explican cómo fue desarrollado ese ejercicio 1. Ustedes deben aparecer en la grabación, que muestren su cara y que se vea que son ustedes los que están claramente hablando con su número de cédula, su cédula la muestran. Hola, mi nombre es tal, esta es mi cédula, voy a explicarles el ejercicio 1, se identifican y empiezan a explicar, así como lo hemos explicado aquí, cómo hicieron ese ejercicio 1. Ya hacen el video con su celular o como quieran
y luego generan un link subiéndolo a YouTube y generan un link y el link lo agregan en la parte final del documento Word donde estén haciendo el ejercicio, lo comparten en el foro con el instructor que tengan. Ese es como la tercera parte del ejercicio número 1. Entonces van a preguntar que cómo hacemos el link del video. Ya les facilitaremos algunas herramientas para que ustedes aprendan a subir videos, pero eso ya digamos es adicional, ¿cierto? La idea es que vamos a hacer un video donde ustedes expliquen cómo hicieron ese primer punto, solo el primer punto, no los 4 puntos que tienen en su tarea 1, porque recuerden que son 4 puntos o 4 ejercicios que equivalen a toda la tarea 1. Solo el primero lleva video, los otros no. Hasta ahí iría como todo el desarrollo del ejercicio número 1 de la tarea 1. Por ahí hay alguna pregunta, ¿cierto? Profe, sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿y si yo quisiera hacer la tabla no en computador? Si yo me concentro un poquito más cuando yo hago a mano, ¿yo puedo hacerla grabándome, haciéndolo a mano? ¿O tiene que ser sí o sí en computador? Pero tendrías que de todas formas pasar la mano para el archivo Word que le vas a presentar a tu profesor o profesora. Sí, tú lo Ok, puedes filmar haciéndolo a mano. Sí, yo no le veo problema con que tú lo estés haciendo y no lo expliques a mano. Pero cuando tú vas a enviar el informe, tú lo envías en Word. Entonces ahí tienes que hacer la tablita en Word o en Excel. ok, sí. Lo que tienes que revisar, Alejandra, claramente en sintonía con lo que dice la profesora Sandra, es que no te vayas a superar más de los 3 minutos. O sea, porque puede ser un ejercicio muy, pero muy largo y se te tome demasiado tiempo haciendo la manual, que es la más tardía, por decirlo así. Entonces, la idea es que no se te vaya todo el tiempo haciendo la tabla, porque recuerda que el ejercicio 1 tiene lenguaje natural, ¿sí? Como tal, la tabla manual y la tabla en el simulador. Entonces, tienes que ser muy concreta, muy clara, con que te rindan esos 3 minutos aproximadamente para que pues expongas todo el ejercicio como tal. Eso es. Uh-huh. Muy bien. Listo. Vamos entonces a continuar con un ejemplo del ejercicio 2 de su tarea 1. Ya todo superado ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice que identifiquemos las reglas de inferencia lógica. Ya atrásito de pronto les había mostrado como un ejemplo de esas leyes de inferencia. A ustedes les van a dar, dependiendo la letra que hayan escogido, una expresión simbólica de esta manera, ¿cierto? Ustedes ven la expresión simbólica, pero ¿qué les piden que hagan? Que identifiquen la regla de inferencia a la que aplica esa expresión simbólica. Entonces, ustedes es una cuestión de observación. Observan su expresión simbólica a la que les corresponde de acuerdo a la letra y van a su tabla, como quiera que la tengan en el computador o impresa, y empiezan así a identificar. Entonces, miremos aquí cómo sería. Si yo tengo aquí P, entonces Q, rayita, o conclusión P, entonces esta forma, como a cuál se me parece de ese resumen que yo tengo aquí. Eso uno tiene que observar muy bien y encuentra en esa tablita que esto que me están dando, P entonces Q, tiene la misma forma que esta ley de absorción. ¿Sí observan? Lo único que hice yo fue tomar mi tabla general y muy despacio y muy juiciosamente identificar la forma que tenía mi ley. Y digo, esto pertenece a la ley de absorción. Así de sencillo. Tengo otro ejemplo. Entonces, esta forma de mis premisas, de mi lenguaje simbólico que me están dando, ¿a qué ley pertenecerá de todas las que yo tengo en mi tablita? Y entonces uno empieza a mirar muy detalladamente y encuentra en su tablita que este ejercicio
que me han dado pertenece a la ley de inferencia denominada simplificación disyuntiva, ¿cierto? Ya arriba les había explicado en la parte teórica, poniendo pones, tolendo tones, que son otras las más comunes, pero aquí salieron estos otros ejemplos. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Identifiquen la ley a la que hace referencia a ese lenguaje simbólico, no se compliquen más con eso. Simplemente la identifican en la tabla que ustedes tengan o en la que puedan ver en su material de apoyo y dicen, pertenece a tal ley. Esa es una primera parte. Eso es lo que les piden. Identifique o nombre la ley de inferencia que representa cada expresión simbólica. Eso es lo que les están pidiendo que hagan. Esto, exactamente. Que lo identifique y diga cuál ley es. ¿Sí? Esa es una primera parte, identificarlo visualmente. Pero entonces ahora les dicen que con esas mismas simbólicos, lenguaje simbólico, que usted elabore unas preposiciones y se las invente, ¿no? Pues que usted genere unas preposiciones y como usted las quiera, sin copiarlo de ningún lado, y usted entonces con esa parte simbólica hace sus premisas. Entonces un ejemplo, P, Juan es estudiante, usted libremente quiere hacer esa, Juan es estudiante de administración de la UNAD, y se inventa otra, la Q, Juan asiste puntualmente a los encuentros de e-learning. Ya se inventó esas dos con P y con Q, ya sabiendo que esto pertenecía a la ley de inferencia de absorción, o bueno, a la que sea que les haya dado. Es importante aclarar, profesora, que cuando usted identifique esa ley de inferencia, en este caso, por ejemplo, en el caso 1, que es ley de absorción, usted sabe muy bien que ahí hay una premisa, que es si P, entonces Q, y la conclusión, que es si P, entonces Q y P. Ahí usted tiene una sola premisa, una sola conclusión, mientras que en la segunda opción usted tiene tres premisas, P o Q, si P entonces R, si Q entonces R, y la conclusión que es R. En ese orden de ideas usted sabe muy bien que esa estructura simbólica le manifiesta la cantidad de proposiciones simples que están allí. En la primera, que es la ley de absorción, pues solo aparece P y Q. En la segunda opción aparece P, Q y R. Entonces usted tendrá que definir la cantidad de proposiciones simples de acuerdo al simbolismo que usted tenga de por medio. En ese caso, pues la primera solo requiere P y Q, que las puede utilizar también para la segunda opción, no hay ningún problema. El hecho es que ahí se adiciona la proposición R, la cual debe de inventar bajo un contexto académico que es lo solicitado, y así lo muestra acá la profesora Sandra. Ya en esta segunda, pues adicionamos una preposición que sería R, para que cumpla con esta ley. Y en este caso la que nos hemos inventado es Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro e-learning. Esto es lo que ustedes hacen cuando todos para todos son diferentes. Estos son ejemplos, pero allá ustedes en su guía, dependiendo la letra que hayan seleccionado, todos tienen ejemplos distintos. Entonces no es nada, es estándar. Y también va a ser distinto lo que piense cada uno, de tal manera que estas premisas se las van a inventar y cada uno se va a inventar una diferente. Si tienen PQR, algunos de pronto tendrán otra con S, entonces tendrían que adicionarla. Pero ese es como el segundo paso entonces de ese ejercicio. Y luego, ¿qué les dice? Que construyan a partir de eso mismo un lenguaje natural. Entonces ya no es la parte simbólica, sino hablado o escrito, con sus premisas con las que se inventaron. Entonces construimos ese lenguaje natural. Entonces tenemos, si Juan es estudiante de administración en la UNAD, mírenlo aquí, entonces la flechita, asiste puntualmente a los encuentros e-learning de lógica matemática. Hasta ahí, ustedes están pasando al lenguaje natural, P, entonces Q, ¿sí? Y ahí está la rayita y está la conclusión. Entonces, este punto nos sirve para
para agregar como ese espacio o esa conclusión, colocamos un punto y encontramos la conclusión. Podemos decir por lo tanto, por ende, entonces, o también pueden decir se concluye que. ¿Y qué se concluye aquí? Que P, entonces se concluye que si Juan es estudiante de administración de la UNAD, Q y P. Q asiste puntualmente a los encuentros y P. Juan es estudiante de administración en la UNAD, ¿sí? Porque estamos uniendo los dos. Por lo tanto, si Juan es estudiante de administración, P, asiste puntualmente a los encuentros y, miren la I, la ponemos aquí, y Juan es estudiante en administración de la UNAD. No importa que se repita. ¿Por qué? Pues porque la P efectivamente se está repitiendo en la conclusión. Así quedaría la construcción de ese lenguaje natural que en este punto les están solicitando a ustedes. Entonces, primero identifican la ley, solo la identifican, dicen cuál es. Segundo, se inventan las premisas P, Q o R, las que sean necesarias. Y tercero, pasan eso al lenguaje natural y lo escriben. Y ahí terminaría ese punto. El ejemplo con la otra que tenemos es PQR, donde P es estudiante y le agregamos la R, que es Juan, recibe los puntos adicionales. Aquí, esto que está simbólico, ¿cómo lo pasamos a natural? Vamos a ver entonces. P o Q. Entonces, Juan es estudiante en administración de la UNAD o asiste puntualmente a los encuentros B-Learning, ¿cierto? Ya, ahí terminó esta primera parte. Punto. Vamos con P, entonces R. Y si Juan es estudiante de administración, entonces, véale entonces, R, ¿y qué es R? Recibe los puntos adicionales por asistir al B-Learning. Punto. Nos vamos a la tercera. Y si asiste Q puntualmente a los encuentros, entonces R. Juan recibe los puntos adicionales por asistir al encuentro. Conclusión. Por lo tanto, se concluye que Juan recibe puntos adicionales por asistir al encuentro B-Learning. Es más larguita que la anterior porque tiene 3 conjuntos de proposiciones conjugadas y por eso nos queda un poco más larguito, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Hasta ahí preguntas sobre el ejercicio número 2. Profe, muy bien hasta el momento, muy clara la explicación también. En el chat no ha habido ninguna intervención hasta ahora. No sé si hay alguien quiera participar o revisar alguna inquietud alusiva a esto para poder dar avance. Por acá dice Jonathan que está muy claro. Profe, entonces podemos continuar. Listo, muchas gracias. Vamos entonces a revisar qué es lo que nos piden en el ejemplo del ejercicio número 3. En el ejercicio 3 tenemos que les están pidiendo algo así. Una conclusión, la ley de inferencia y el lenguaje simbólico, ¿cierto? Por la ley de inferencia ya sabemos que la identificamos y el lenguaje simbólico también. Miremos a ver entonces qué es lo que nos dicen. Que hagamos una conclusión a partir del argumento que haya seleccionado. En este caso, el argumento es el siguiente. Si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa, y si sale más temprano de su casa, llegará temprano al trabajo. Esto es lo que nos dan. Y nosotros con esto tenemos que hacer una conclusión.
y luego identificar la ley y luego pasarlo al lenguaje simbólico. Es lo mismo que estábamos haciendo ahorita, pero al revés. Ahorita partíamos de un lenguaje simbólico y llegábamos a un lenguaje natural, y ahora ¿qué estamos haciendo? Iniciamos con un lenguaje natural para luego pasarlo a un lenguaje simbólico, pasando por la identificación de la ley de inferencia. En el anterior también identificamos la ley, en este punto también identificamos la ley. Entonces, primero, perdón un segundito. ¿Se escucha alguna interferencia? ¿Ustedes escuchan la interferencia o me escuchan bien? Profe, hasta ahora bien. Sí, es que Ok. tengo yo una interferencia muy cercana que yo escucho muy molesta, pero no sé si ustedes la escuchan. Mucho ruido allá afuera, ¿no? ¿Ustedes no lo escuchan? En el chat me cuentan que todo se escucha bien, profe, no hay ningún inconveniente. Ah, bueno, porque Vamos ya bien. iba a ir a regañar allí a la niña. Listo, muy bien. Entonces, lo primero que hacemos es identificar las proposiciones simples de lo que tenemos aquí en este argumento que nos están dando en lenguaje natural. ¿Qué hacemos? Empezamos con el lenguaje simbólico, P. Ese P sería Carlos madruga el lunes, lo identificamos. Luego el Q, ¿cuál será el Q en este caso? Sale más temprano de su casa, porque este sí y este entonces son los conectores lógicos que ya vimos. Estamos solo sacando de allí las proposiciones que son simples. Y luego la otra la vamos a llamar R. Normalmente lo hacemos P, Q, R, S. Esas son las letras que normalmente siempre más se usan. Y la última, la R, será llegará temprano al trabajo. Ya identificadas esas proposiciones simples, ¿cierto? ¿Qué nos piden que hagamos? Que elaboremos todo esto en lenguaje simbólico. Ya estábamos en un lenguaje natural, ahora lo vamos a llevar al simbólico. Entonces, el primero sería, tomamos Carlos, madruga el lunes y sale más temprano de casa, la P y la Q. Y revisamos cuáles son esos conectores lógicos que encontramos aquí en azulito. Y los pasamos al lenguaje simbólico. Nosotros ya sabemos por nuestras tablitas que si encontramos sí, tal cosa, entonces colocamos una flechita. ¿Sí? Ahí vamos, miren. Y claro, el respectivo paréntesis para abrazarlas. Luego nos vamos con la premisa 2. ¿Qué tenemos? Sale temprano de su casa y llegará temprano al trabajo, la R. Y ahora identificamos los conectores lógicos para abrazarla, y es entonces el mismo, y le colocamos el respectivo paréntesis. Ahí ya estamos pasando de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico. Y luego aparecen los tres punticos de la conclusión. ¿Y cuál sería entonces en este caso nuestra conclusión? ¿Quién me quiere ayudar a decir la conclusión? Mientras yo le digo allí a la niña que se calle un momentico, que están gritando muy duro. La conclusión. Bueno, chicos, ¿cuál sería la conclusión? Como nos lo invita la profesora Sandra. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál sería la conclusión? Miren lo que dice. Si P, entonces Q. Primera premisa. Segunda premisa. Si Q, entonces R. Es decir, en otras palabras, en un lenguaje natural se leería: si Carlos madruga el lunes, entonces sale más temprano de su casa. Luego, si sale más temprano de su casa, entonces llegará temprano al trabajo. Entonces, ¿qué se podría concluir allí? ¿O qué ley ustedes pueden visualizar dentro del cuadro de leyes de inferencia bajo esas dos premisas, de cuál pueda ser su conclusión como tal?
y en un lenguaje Profe, natural. que el que madruga Dios le ayuda. Bueno, complétala entonces a la luz de la conclusión, a la luz de las premisas. Complétala entonces, Jonathan. En lenguaje simbólico, P entonces R. P entonces R. ¿Y cómo sonaría John? ¿Cómo sonaría en lenguaje natural? Si Carlos madruga el lunes, entonces llegará temprano al trabajo. Perfecto. Ujú. Así es muy bien, John. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Ya nosotros lo pasamos de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico. ¿Qué nos piden? Que volvamos a hacer lo mismo que hicimos allí hace un rato, que es tomar la forma del lenguaje simbólico y ubicarlo dentro de la tablita que tengamos de las leyes de inferencia y decir, esto se parece a tal ley, ¿cierto? Identificarla dentro de las leyes y decir a cuál pertenece. Esa que vemos allí se parece como al modus ponendo ponens, ¿cierto? Miren, P entonces Q, Q entonces R, esa no era, entonces vamos a ver si se parece a esta, P entonces Q, Q entonces R, y vemos que esta sí aplica para ese caso, ¿cierto? La identificamos la conclusión y decimos a mano, pueden colocarlo ahí, que pertenece a la ley de inferencia denominada silogismo hipotético. Así quedaría nuestro lenguaje simbólico, la ley de inferencia y el lenguaje natural, que es lo que nos piden en ese ejercicio, ¿cierto? Y ahí completamos nosotros lo que nos están pidiendo, la ley de inferencia, la conclusión y el lenguaje simbólico. Esos tres pasitos en ese punto. Muy bien, excelente proceso. Bueno, es importante, chicos, quiero hacer un paréntesis aquí. Estamos en un espacio formativo, ante todo, digamos, ser muy concretos con la participación. Esto es un espacio de interacción entre ustedes y nosotros. No dejar todo para última hora. Mire que la frase misma lo dice. Y como decía ahorita el compañero, el que madruga Dios le ayuda. Sí, si ustedes madrugan temprano para hacer sus actividades, sus aportes al foro, créanme que el único que les va a ayudar es su profesor y usted mismo para que sea acreedor de los puntajes necesarios. Nadie más. ¿Listo? Eso es importante hacerlo. No deje todo para última semana porque no va a obtener la retroalimentación necesaria. ¿Sí? Según la agenda del curso, tenemos unas fechas destinadas para esto. Entonces, es la invitación de parte de nosotros como tutores y pues para que ustedes, de parte también de la red de tutores del curso de Pensamiento Lógico y Matemático, ustedes lo tengan a su mano, lo tengan ahí presente. Muy bien, estamos entonces a unos 26 minutos de cerrar este espacio de la réplica de nuestra sesión número 1 de B-Learning, profesora. Entonces, ya vamos a ir concluyendo, vamos a ir cerrando también con ya esta parte que es muy entendible, ¿sí? Lo relacionado al tercer ejercicio, el tercer punto de nuestra guía, y vamos a ir a la parte enseguida de lo que corresponde a la demostración de leyes por medio de leyes de inferencia de un argumento lógico. Gracias, que Ese sería parte del ejercicio 3. Exacto, así es. Mm, Profe, señor, ¿está subiendo, cierto? No.
¿El sonido? Sí, es que no sé si estás hablando en el momento, no se te estaba escuchando. Sí, profe, ya. Ya. En este ejercicio nosotros, bueno, ¿qué nos piden? Vamos, me voy a volver un momentico, ¿cierto? En el ejercicio nos dan una expresión simbólica, ¿sí? Y nos dan unas premisas y una conclusión. De allí partimos, todo simbólico. ¿Qué nos están pidiendo a nosotros en ese ejercicio? Digamos que estamos repitiendo parte de los ejercicios que hicimos anteriormente, porque lo primero que tenemos que hacer es definir las proposiciones simples, como lo hicimos anteriormente. Por ejemplo, si a nosotros nos dan esto, nosotros tenemos que inventar qué es P, qué es Q, qué es R. ¿Sí? Nosotros nos inventamos algo del lenguaje cotidiano que nosotros manejamos y definimos. Por ejemplo, aquí nos vamos a inventar que Juan aprueba lógica matemática y que Q va a ser estudia métodos para probar la validez de argumentos y que R, en este caso, va a ser estudia teoría de conjuntos. Sí, eso nos los acabamos de inventar y cada uno de ustedes se inventa uno diferente. Pero además tenemos otra proposición simple, porque tenemos PQRS, y nos dice que participa en las actividades del curso. Ya tenemos definidas nuestras proposiciones simples. Ahora hay una compuesta que es no R, porque aquí arriba dentro de lo que nos dan dice que no R y hay otra que es no S. Ya sabemos entonces que es compuesta si la estamos negando. ¿Y cómo quedaría? No estudia teoría de conjuntos. ¿Y el no S qué sería? No participa en las actividades del curso. Lo que hacemos es definir cada una de estas que tenemos en lenguaje o en expresión simbólica para avanzar con el ejercicio. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? La primera parte del ejercicio. Ya cuando nosotros tengamos organizadamente y definido estas premisas, también lo pueden hacer allá así con colores para que ustedes ubiquen bien todas esta expresión simbólica. Los colores ayudan mucho. Después de que tenemos eso, lo que hacemos es reemplazar esas variables que hemos expresado simbólicamente y las llevamos al lenguaje natural, o sea, lenguaje hablado o lenguaje escrito, agregando ¿qué? Agregando esos conectores que conocemos, ¿sí? Tenemos nosotros las expresiones, le agregamos el conector lógico y esto va empezando a ser más lógico, por eso se llama lógica matemática, porque le agregamos esos conectores lógicos y la frase cobra sentido. Entonces empezamos, si Juan aprueba lógica matemática, entonces Q estudia métodos para probar validez de argumentos y no R, no estudia teoría de conjuntos, entonces flechita, no S, no participa en actividades del curso y otro conector lógico, Juan aprueba lógica matemática, otro conector y S participa en actividades del curso. Conclusión aquí, conclusión, por lo tanto, estudia métodos para probar validez y participa en actividades de curso. Esa es la actividad del ejercicio. Claro, ustedes lo hacen más despacito y lo hacen allá en su Word o lo pueden hacer a mano para que poco a poco se vaya notándose esa lógica entre las proposiciones simples, los conectores lógicos y no más. Hasta ahí, ¿qué preguntas tenemos? Bueno, profe, pues en el chat no hay ninguna hasta el momento. ¿Hay alguna intervención de parte de ustedes? Apreciados estudiantes, ¿hay alguna inquietud? Bueno, profe, pues el silencio otorga. Esperemos que no. En el chat también lo manifiestan que no hay ninguna inquietud. Bueno,
Listo, profe, entonces vamos a ir cerrando con lo último. Sí, profe, bueno, la asistencia, no se les olvide, importante que coloquen en la asistencia todos los datos y estar pendiente, por favor, de la siguiente sesión que ya será en el mes de octubre. ¿Sí? Cualquier inquietud que ustedes tengan, no olviden contactarse con sus tutores por Skype, por el foro, para que ellos de pronto, en el momento que ustedes están haciendo los ejercicios, ya surgen más dudas, entonces vuelven y pueden ver la grabación que se les va a enviar a sus correos, pero también pueden consultar con sus tutores en caso de que tengan una duda adicional. Estar pendientes siempre en la parte del panel de las webconferencias, los CIPAs que también se programan muy a menudo para explicarles. Y no olviden, ojo, que quedan 9 días para la entrega de la tarea número 1. Quedan exactamente 9 días. Y esa tarea número 1 requiere que tengan tiempo para hacerla, pues son 4 puntos. Ya vimos que el primer punto tiene 3 partes, el segundo punto tiene otras 3, y así se subdivide. También el informe final debe llevar una introducción, unos objetivos, una bibliografía. Todo eso es de tiempo, así que les recomiendo, los invito a que con tiempo hagan sus actividades y no dejen todo para última hora. No dejen para última hora participar en el foro. Háganlo con tiempito desde ya y vayan enviando avances en el foro del profesor o el tutor que les correspondió. Exactamente, quedan 8 días y unas horitas. Entonces, como ya tienen esas explicaciones fresquitas y si tienen tiempo ahorita, pueden sentarse y empezar a hacerlo, ¿sí? La grabación, hoy es sábado, yo pienso que el lunes a primera hora la estaremos compartiendo. Sin embargo, pueden revisar la grabación de la primera sesión, que ya se las compartimos a sus correos. Allá está la grabación de la primera sesión, esta es la réplica. Para que ustedes la vean igual, vayan viendo la grabación, vayan haciendo el ejercicio y así poquito a poco lo van sacando adelante. No sé qué más les podemos indicar, profe. Profe, pues no, yo creo que todo ha sido muy claro. Es importante entonces tener presente las indicaciones que nos da la profesora Sandra. Son importantes, yo creo que todo este tipo de procesos académicos y formativos ustedes los aprovechan en la medida que ustedes también se dispongan, ¿sí? Bien los indicamos nosotros los tutores, nosotros nos disponemos, ustedes también tienen que ir proponiendo todo este avance, mirar los videos, mirar todas las fuentes de información que en los diferentes medios de comunicación compartimos. En este orden de ideas yo creo que es fundamental estar muy atento a los correos, las invitaciones de las diferentes webconferencias, de los e-learning, de los CIPAs. Todo este material es un insumo adicional a lo que ya hemos compartido como acceso directo anteriormente, antes de empezar esta unidad, para que ustedes vayan a ir aportando y revisando paulatinamente. De todo hay. Aquí hay de todo. Nos encontramos con estudiantes que inmediatamente entregan las cosas a tiempo, como estudiantes que suelen dejar todo para último momento. Entendemos, nosotros también fuimos estudiantes, de que hay momentos en que pues, nuestra jornada laborales nos oprime un tanto el tiempo, es efectivo, ¿sí? Pero ante todo la disciplina. Yo creo que si usted tiene disciplina en su tiempo, en fin de semana le queda más tiempito para trabajar, pues bienvenido. Pues me le dedico por lo menos un buen rato para ir adelantando, ¿no? Qué sé yo, los 2 primeros ejercicios y después dejo los otros 2 al final. En fin, o sea, ya usted revísese un poquito y determine las técnicas de estudio, esa vitamina que es necesaria de revisarse usted en su tiempo. Y ya con base a ello, pues usted va a decir, listo, me quedó tiempo el fin de semana, el sábado, listo, hago mis aportes. ¿Qué me indica la guía? Porque la guía es suficientemente clara, profe, ¿sí? No sé si hay alguna inquietud al respecto, pero creo que la guía es muy, muy clara, y la apertura en el foro también, para que ustedes lleven a cabo cada uno de esos momentos, ¿no? Entonces, no siendo más, pues chicos,
pues para nosotros ha sido un inmenso placer. Ya pues las indicaciones son muy claras. La próxima semana, el lunes, en el transcurso del día, les estaremos compartiendo la grabación. Yo me tomaré pues, esto me llega a mí pues al correo, el vínculo, yo lo grabo en YouTube y luego yo lo admito inmediatamente para recortar el vínculo. Y ya ese vínculo pues se lo comparto a la profe Sandra. Eso es un proceso y pues créanme que ese es material de vital importancia. Y como lo dijo la profesora Sandra, la grabación pasada ya está, es la misma que esta, es exactamente el mismo proceso. Esto es un refuerzo importante para los que no pudieron asistir en la anterior ocasión. Es recordarles que para cualquier tipo de encuentro de B-Learning hay previa una inscripción, hay un paso a paso que hay que hacerlo para que ustedes puedan ser acreedores de ese puntaje. Recordemos que esta sesión número 1 del B-Learning tiene un puntaje de 15 puntos, valga la redundancia en los punticos. Entonces, ahí soy muy claro con esa parte. Si no hay inscripción, no es acreedor a ese proceso. Eso es una normatividad institucional y hay que hacerla. Listo, yo creo que pues esperemos, aquí en el chat se vieron cosas muy interesantes, esperemos que todo esto haya sido un material de apoyo fenomenal para todos ustedes, para que vayan avanzando en sus procesos académicos. Este curso es demasiadamente fácil y no lo digo por lo que soy matemático, lo digo porque simple y llanamente se necesita un grado de dedicación, una dedicación básica. No necesita invertirle años luz para esto, no. Usted necesita solo invertirle por lo menos media horita diaria de lectura, de esa parte conceptual previa antes de hacer la ejercitación. Es fundamental en matemáticas hacerlo. Entonces, créanme que nosotros somos tutores que los vamos a ir apoyando poco a poco, eso sí, bajo nuestros tiempos de disponibilidad, y pues darles a ustedes un resto de feliz fin de semana. Por acá Julián Camilo nos dice alguna pregunta. Julián nos cuenta, profe, una pregunta, entonces el video que hay que hacer es solo del ejercicio 1. Sí, claro, efectivamente, Julián. Eso no hay que hacer ejercicios adicionales, no. Solo, ¿qué dice el ejercicio 1? Llevar a cabo el lenguaje natural de las proposiciones simples como tal y de esa estructura lógica o ese argumento lógico que te den, ¿sí? Ese lenguaje natural, explicarlo bien. Segundo, la tabla de verdad alusiva a dicho argumento, manual y obviamente también en el simulador. Deben de revisar muy bien los tiempos, que no se les vaya a pasar más de los 3 minutos, a mucho, por ahí 3 minutos larguitos, pues, por ahí 3 minutos y medio, un poquitico, a mucho, para que, pues, cumpliendo con la rúbrica evaluativa, pues, esto sea un proceso de un puntaje para todos ustedes. Entonces, pues, no sé si soy claro con esta parte, Julián, y para todos, pues Jefferson también, aquí agradecen mucho pues el espacio de nosotros, profe, y bueno, listo. Ya está Mariana, por acá nos dice un agradecimiento, me sentía un poquito perdida, y bueno, con la explicación del día de hoy se pudo despejar muchísimas dudas. Agradecemos mucho este espacio, Mariana, y para todos ustedes también, pues esto, reitero, es un espacio que usted o lo toma o lo deja. Eso nosotros favorecemos y ustedes se disponen a tocar todo este material para su beneficio académico. Entonces, profe, pues muchísimas gracias por tu intervención, gracias por tu tiempo, por tu voz, por tu sabiduría en este proceso de la enseñanza que es de vital importancia. Y estamos entonces en comunicación. A los chicos, a todos los participantes, agradecemos haber diligenciado la asistencia con tiempo. Ahí estaba en el chat. Si no lo ha hecho, hágalo, revise ahí en un momentico el chat para que se devuelva y lo haga en un momentico. Entonces, chicos, un feliz fin de semana, cuídense muchísimo y pues a estudiar bastante. ¿Listo? Chao, profe Sandra, muchísimas gracias. Chao, profe Luis. Que la pasen muy bien. Estudiantes. Chao, Feliz fin de semana, que les rinda mucho. Un Claro, abrazo para todos. Chao.